pedirle al Señor la presencia del Espíritu Santo que nos ilumine, nos guíe y nos acompañe. Vamos a decir juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos, enseña a iglesia su pueblo de amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será nuevo, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido y iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien, y siempre lleno de gozo los consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues hoy, el día de hoy, como veíamos en el grupo que Fernanda nos recordaba, vamos a ver el símbolo de la montaña. Sí, es un símbolo muy bonito, muy fácil de entender, muy fácil de comprender, que incluso ustedes seguramente, aunque no hayamos sido muy conscientes, sabemos lo que significa, lo que simboliza. ¿A ustedes les gusta caminar en el campo? Sí. Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Una caminadita de repente, subir un cerrito. Bueno, ahora de eso se va a tratar, esta parte de la montaña. ¿Por qué? Porque nunca como hoy, ustedes se habrán dado cuenta, se le ha dado tanta importancia a la naturaleza. Tanto es así que incluso se escribió una encíclica sobre la ecología. ¿Ustedes recuerdan? Laudato Si, que escribió el Papa Francisco. Es decir, incluso al nivel de la iglesia se le ha dado mucha importancia a la ecología, incluso, bueno, de parte también de otras instituciones también se le ha dado mucho, y luego se habla ahora que del calentamiento global y sabe cuánta cosa, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que nos hacen también quizá tener un poco más de conciencia en el cuidado que hemos de tener de la casa común, de la cuestión de la ecología. Bueno, pues nosotros también, por ejemplo, a veces cuando queremos escaparnos un poquito de aquí, de la ciudad, del ruido de la ciudad, quizá de la contaminación, de todo el estrés que puede producir el tráfico, pues nos vamos y nos escapamos quizá a Mazamitla, que quizá a Tapalpa, mucha gente se va por ahí, o a algún lugarcito para distraerse, al campo, ¿verdad? A una montaña, mucha gente se va a la montaña, quizá también porque esto le ayuda a conectarse un poco con la naturaleza, pero también a desconectarse del ruido, del estrés, y lo que esto provoca pues es un poco más de serenidad, de tranquilidad, de estar más a gusto, ¿verdad? Bueno, pues asimismo, también toda esta riqueza simbólica de la montaña en la Biblia, que la Biblia es el lugar por excelencia de encuentro con Dios, vamos nosotros a darles esta explicación. ¿Por qué? Porque en la Biblia aparecen muchos montes muy interesantes, que son muy famosos, por ejemplo el monte Sinaí, el monte Carmelo, el Horeb, ¿sí? El monte de Sión, el monte de las bienaventuranzas, el monte de la transfiguración. Si ustedes se fijan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparece mucho este elemento del monte, de la montaña, ¿sí? Aparece en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, este punto que nos ayuda a nosotros a entender y comprender entonces el significado y la riqueza que tiene este simbolismo. Primero, la montaña, número uno, es el lugar del encuentro con Dios. Antiguamente, hoy tenemos también muchas montañas que nos ayudan a encontrarnos con Dios. ¿Ustedes han ido a Silao? Sí. ¿Donde está el monumento de Cristo Rey? Ah, sí. Pues está en el cerro, ¿verdad? Los jóvenes lo suben caminando, estos muchachitos a mí me invitaron y dije, no, yo subo pero en carro, ¿verdad? Pero caminando como que de repente a las 3 de la mañana querían empezar, no hombre, yo a esa hora estoy bien dormido, ¿verdad? Y los muchachos bien entusiastas que fueron los de CJC, los de Cordé, un camión y medio, fueron muchos muchachos, les gusta hacer eso. Y bueno, es el lugar del encuentro con Dios, ¿verdad? Lo que geográficamente, según decimos en cuanto a la iglesia, en cuanto a un ambiente eclesiástico, decimos que el cerro de Silao, donde se encuentra el monumento a Cristo Rey, se edificó precisamente porque es el centro de México, ¿verdad? Geográficamente, como que el lugar donde podríamos ubicar el centro y donde queremos que Cristo reine, y por eso se colocó en lo alto del cerro este monumento. Y así se hace, ¿verdad? En la montaña, que era el lugar por excelencia del encuentro con Dios, suben muchos personajes. Por ejemplo, Moisés, ¿a dónde sube? ¿Recuerdan? Sinaí. Al Sinaí, ¿sí? Recuerdan también a Elías, otro personaje muy importante. ¿A qué montes sube? Al Carmelo. Al Carmelo y también al Horeb, ¿verdad? En el Horeb es el que se encuentra, acuérdense que dice que primero los truenos, luego un terremoto, luego relámpagos, pero al final en una brisa suave es cuando escucha la voz de Dios. Y también el Carmelo, cuando le corta la cabeza a todos los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Sí, en el monte Carmelo. Y luego también nos encontramos en el libro de Reyes que en los altosanos, así se le llamaba, es decir, en los lugares más altos de los montes, se hacían las mujeres de Salomón, por ejemplo,
altares a sus dioses, ¿sí? Y que luego recuerden que los profetas anunciaban todos estos altares que tenían a otros dioses por no ser el santuario de Dios. Y también un monte muy interesante, el monte Sión. ¿Ustedes han ido a Jerusalén? ¿Quién ha ido a Jerusalén? ¿Sí? Recuerden que para ir a Jerusalén tiene uno que subir, ¿verdad? Es un cerrito que tiene que subir. Y todavía en el Jerusalén, que es una montaña donde están edificados todos, la montaña que está ahí de Jerusalén, ¿sí? Que aquí está toda la ciudad, que empieza aquí, así. Bueno, en la parte más alta todavía hay un cerrito, que es el monte Moriah, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, que luego es conocido también como el monte Sión. Allí está edificado, en la parte más alta estaba edificado la explanada y el templo. Es decir, en Jerusalén, aquí pasa el torrente Cedrón, tiene uno que subir para subir a la ciudad, pero todavía tiene uno que subir más para ir a donde se encontraba el templo. Es decir, en tiempos de David quiso colocar en el lugar más alto de la ciudad el templo de Jerusalén, el templo de Dios. Bueno, precisamente ¿por qué? Porque aquí se ve como lo alto, es visto como lo positivo, como lo bueno, lo importante y lo superior. Y lo bajo, entendiéndose también como estos lugares donde se encuentran los infiernos, los lugares donde se encuentran los monstruos marinos, por ejemplo, en el mar. Es decir, vemos que todo lo malo proviene de abajo y todo lo bueno es hacia arriba, ¿verdad? Veríamos entonces en ese sentido el simbolismo que tiene. Por ejemplo, el trono real. El trono real se ponía en la parte más alta, y en la parte más baja, en los escalones, se ponían todos los funcionarios, se ponían todos los nobles, todos los que tenían también parte de la corte, pero en la parte más alta estaba el rey, y a un lado de él estaba la reina, en un trono que podría parecer el mismo, pero un trono más chiquito, quizá con un escaño un poco más pequeño, pero se colocaba en la parte de arriba el rey, es decir, se tenía esta parte de elevación para el rey. Entonces, si el rey se colocaba en una parte elevada, no tendría que ser más elevado el lugar de Dios que el de los hombres. Por lo tanto, si un trono se colocaba en la parte más elevada, aún una cosa que no era hecha por manos humanas como una montaña, allí era el lugar de Dios, el lugar más alto, el lugar más elevado, que era el trono regio de Dios, el lugar de la morada de los dioses también para las otras culturas. Por lo tanto, con la montaña se tocaba el cielo, que era el lugar de Dios, y se convierte en un lugar visible del Dios invisible. Es decir, fíjense cómo el monte Garizim, ¿se acuerdan ustedes con la samaritana cuando se encuentra con Jesús? Dice, ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén, al monte Sión, a adorar a Dios, pero nuestros padres nos dicen que el monte Garizim. Es decir, también los samaritanos estaban adorando a Dios, a Yahvé, en otro monte, que los judíos no lo permitían, sino que los judíos decían que era Jerusalén el lugar del culto, y ellos iban a Garizim, este lugar también un monte alto donde se encontraban con Dios. Y por lo tanto se asocian estos símbolos de esta altura, de este lugar del encuentro con Dios, el lugar del contacto visible con el Dios invisible, este lugar de la montaña. También aquí se le asocian otros símbolos, por ejemplo la nube, el fuego, ¿sí? Las tormentas que se desencadenan, el fuego del cielo, los relámpagos, las erupciones de los volcanes. Todo esto se asocia con la altura. ¿Por qué? Porque era, digamos, este momento en el cual se manifestaba Dios. Dios se manifestaba a través de los truenos, a través de los rayos, a través de estas tempestades, incluso a través de un volcán. Esa era la manera como creían que se manifestaba Dios. Y también ahí se encuentra este misterio de Dios que invade toda la montaña, que es el autor de todas las maravillas, y es en el silencio de la montaña es como un desierto de lo divino. Por eso, cuando Jesús, escuchan los evangelios, ¿verdad? Dice Jesús frecuentemente, subió al monte a orar, ¿verdad? Se fue a lo descampado a orar. ¿Por qué? Porque ahí encontraba en el silencio la voz de Dios. Punto número 2, la montaña como santuario. Dice, la montaña se convierte en un lugar casi sagrado porque está separado del mundo de lo divino y del mundo de lo humano. Es decir, separa lo humano de lo divino. No está al nivel del suelo donde estamos nosotros, al nivel de la tierra, pero está a un nivel, digamos, intermedio entre Dios y los hombres. Por lo tanto, está un lugar superior, un lugar elevado. Las montañas sagradas era el lugar o la morada de los dioses, donde los dioses aparecían. Por ejemplo, en Japón está este famoso montaña que creo que es una
volcán, si no me equivoco, no sé qué sea, Fujiyama, ¿sí? Por ejemplo, en Perú está el Machu Picchu, ¿sí? En Grecia está el Olimpo, estos montes altos, ¿verdad? Por ejemplo, también aquí en México el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, que tenían estas connotaciones también sagradas para los aztecas, ¿sí? Bueno, pues todos estos lugares altos también eran lugares de cultos idolátricos, donde también se realizaban orgías sagradas que fueron enérgicamente condenadas por los profetas, específicamente por Isaías. No sé si alguien quiere leer esta cita. No descansaré. No descansaré hasta que les dé su merecido por sus culpas y las de sus antepasados, por todas ellas juntas, dice el Señor, porque queman incienso en los montes y me ultrajan en las colinas. Calcularé bien su merecido y haré que lo reciba. Fíjense cómo aquí el Señor, a través de la boca del profeta Isaías, da esta sentencia de venganza. ¿Por qué? Porque han quemado incienso en los montes, ultrajado en las colinas. ¿Qué significa esto? Que han adorado otros dioses con cultos paganos. Y dice aquí que han ultrajado en las colinas, es decir, han ejercido esta prostitución o las orgías sagradas. Por lo tanto, han, en ese sentido, también ultrajado el nombre de Dios. Por lo tanto, la montaña se convierte entonces para nosotros en el lugar privilegiado de encuentro del ser humano con Dios, una especie de santuario. Por lo tanto, si un hombre o una persona quería encontrarse con Dios, subía al monte, subía a un lugar alto. Los lugares altos de las montañas que se dedicaron ahí santuarios para las divinidades, y que incluso también nosotros en el cristianismo tenemos estos lugares altos para María, para los santos, lugares donde encontramos este contacto con lo divino. Por ejemplo, Montserrat, que tiene uno que subir en funicular para poder llegar hasta la parte de arriba, ¿verdad? Que está en un monte escarpado, ahí subieron los monjes, allí se quedaron. Por ejemplo, ¿ustedes conocen Meteora? Sí. ¿Sí lo conocen? El que traiga su celular, saque ahorita y busque Meteora, en Grecia. Yo cuando fui ahí, son unas cosas bien curiosas porque son construcciones que no son como montañas, sino son como si fueran columnas de pura piedra que están así. Está súper raro. Y aquí arriba hay monasterios, ¿sí? Monasterios ortodoxos, de hombres y de mujeres. Pero eran como 40 monasterios en ese lugar. Ahora ya están en funciones, creo que nomás 8. Algunos son museos, algunos siguen en función. El Gran Meteora, que yo en ese tiempo tenía un vecino que me dolía la cabeza. Y cuando llegué a ese lugar dije, aquí me quisiera quedar. No se escucha absolutamente nada. Unos amaneceres y unos atardeceres bellísimos. No sé si por ahí lo ven, ¿sí? Son unos escarpados donde los monjes subían en poleas. O sea, no se podían ni subir caminando. Antiguamente, ahora ya hay escalones, ya hicieron un poquito más escalones y todo se sube a través de escalones, pero los monjes lo subían en polea. Se amarraban en un saco, se amarraban y los monjes de arriba le jalaban para subirlo, y luego cuando lo querían bajar era como su elevador. Entonces no se podían subir, entonces la gente que vivía allá arriba vivía completamente aislada, dedicada solamente al encuentro con Dios en la oración. Esas son las montañas altas, y allí es un lugar preciosísimo porque se ven todavía muchos monjes que allí viven, de verdad, y monjas, ¿verdad? Y está preciosísimo, es un lugar hermoso. Son ortodoxos, griegos orientales, cristianos orientales, que tienen estos monasterios, y son monasterios bellísimos. De verdad que este lugar inspira mucha paz, y se nota ahí verdaderamente el encuentro con Dios y con la naturaleza de una manera bellísima. Yo nunca he visto un atardecer y un amanecer tan bello como ahí. De verdad, una cosa espectacular. ¿Está en Grecia? En Grecia central. Está cerquita de Delfos, donde era ese grande oráculo de los antiguos que iban y pedían el oráculo de Delfos. ¿Sí? Allí, estos lugares donde se encontraban con Dios, bueno, precisamente se construían capillas, santuarios, ermitas. Nosotros también los construimos, por ejemplo, aquí en el Santuario de Cristo Rey, en el Cerro del Tepeyac. ¿Les suena esto? ¿Verdad? La Virgen de Guadalupe, en un cerro. Por ejemplo, la Virgen de Zapopan, ¿dónde fue a apaciguar a los indígenas de esta zona? Al Cerro del Mixtón, ¿sí? Que es otro cerro. Ahí estaban los indígenas, arriba en el cerro, y sube el Fray Antonio de Segovia, si mal no recuerdo, ¿sí?
sube con la imagen de la Virgen y apacigua a los indios que se encontraban allí, a los indígenas. Es decir, siempre se convierte en el lugar del culto, porque las características de las montañas son como la eternidad, la solidez, que se convierten en inaccesibles. También se pueden identificar con el poder, con la majestad, atribuidas en un cierto sentido al propio Dios. Todos esos elementos, esas características. Por lo tanto, cuando el hombre sube a la montaña en peregrinación, se aproxima de algún modo físicamente a Dios. Y a la vez, por el esfuerzo de la escalada, se aproxima espiritualmente a Él. Es decir, este es el sentido de la peregrinación, este es el sentido de caminar a un santuario, porque uno se acerca más al Señor. Y al bajar de la montaña siente de alguna manera transformado, dispuesto a vivir rectamente con el Dios a quien se ha encontrado. Y por lo tanto, también la montaña se podría identificar con el símbolo del templo. Incluso en Babilonia existen los llamados sigurats. Ahí dice la palabra, miren, sigurat, ¿ya lo vieron? Si alguien puede buscarlo, búscalo también ahorita en su celular y vean qué es el sigurat. El sigurat era como una especie de pirámide, ¿sí? De pirámide donde se ponía en la parte de arriba un templo. Incluso se piensa que la torre de Babel, esa torre que aparece en el capítulo 11 del libro del Génesis, era más bien un sigurat, ¿sí? Es decir, es un monte que se va haciendo y se va haciendo cada vez más amplio, más amplio, más amplio, como esta montaña de Cholula, ¿sí? Que tiene muchas escarpadas, muchas subidas y que se va haciendo cada vez más grande, y en la parte de arriba está un santuario. Como también ahí está la Virgen de los Remedios, está bien bonita esa pirámide, y arriba un templo pintoresco bonito, ¿verdad? Sí. En Puebla. Bueno, pues así de la misma manera los sigurats eran esta manera de replicar con la mano humana lo que no se podía hacer con digamos, esta creación de Dios, que es una montaña, pero el ser humano trataba de replicarla a través de estos elementos como el sigurat, que eran templos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los antiguos hacían las pirámides. Aquí, ¿dónde están esas pirámides redondas? ¿Cómo se llama? Teochitlán. ¿Han visto esas pirámides redondas? Sí. ¿Verdad? Los huachimontones, que son este lugar donde seguramente los indígenas subían en la parte de arriba para estar más en contacto con Dios. Es decir, son construcciones humanas que evocan la altura y evocan también en ese sentido esta que es inaccesible, pero a la vez te une o te vincula más al Señor, a Dios, ¿verdad? En este sentido. Y así, por ejemplo, en muchos lugares en el mundo ha habido estas montañas como lugar de encuentro. Por ejemplo, en algunos lugares como Delfos, como Atenas. Atenas está construida en una acrópolis. ¿Han ido a Atenas? Sí. Atenas está hecha es como una montaña, pura piedra, ¿sí? Y en la parte de arriba está planito, y está el Partenón, y está la ciudad antigua. Allí se construyó arriba en una montaña, ¿verdad? Incluso también Roma, que está en las 7 colinas de Roma, ahí fue, en medio de las 7 colinas, ahí fue hecha, fundada la ciudad de Roma, sobre todo en uno de los montes de la colina. ¿Cómo se llama esta colina? No me acuerdo cómo se llama esa colina, pero es donde están los foros imperiales en la parte de arribita. Ahí es donde se comenzó la ciudad de Roma, es decir, en un cerro, la Meca, etc. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver los montes famosos como Gerizim, el monte Sión, que son para nosotros como los centros del mundo, ¿sí? Es decir, el mundo antiguo, Delfos, Atenas, que era el centro del oráculo, Atenas, que era el centro de la sabiduría, Roma, que era el corazón del imperio, la Meca, que era el corazón también de todo el Islam. Son lugares donde se puede identificar la altura con este contacto con Dios. Número 3, el símbolo de la montaña en la Biblia. El símbolo de la montaña en la Biblia nos quiere dar a entender a nosotros que la montaña es el lugar especial de la manifestación de Dios en su pueblo, donde Dios realizó la alianza. ¿En qué monte? En el monte Sinaí, ¿verdad? Por ejemplo. Y más si nosotros vamos a estos lugares donde son muy comunes las montañas, son muy comunes las colinas, son muy comunes estos lugares que no están como nosotros. Guadalajara vivimos en un llano, ¿verdad? En una planicie. No es como aquellos lugares son unas colinas, unas subidas, unas bajadas, que así son esos lugares del desierto. Entonces, por lo tanto, le dan mucha importancia a los lugares altos, a las montañas sagradas. En este caso, por ejemplo, la montaña de Moria.
donde tuvo lugar el sacrificio de Isaac y que se dice que es el lugar donde fue edificado el templo de Jerusalén, que hoy mismo está construida la mezquita de Omar, ¿sí? Esta mezquita dorada, bonita, que está ahí en la explanada del templo. Allí es el monte Moria. También, por ejemplo, podemos ver el Horeb, que es donde Moisés vive su primer encuentro con Dios, en la montaña del Horeb, que se identifica generalmente con la montaña del monte Sinaí. Es decir, aunque no se nos da la ubicación exacta geográficamente hablando de dónde es, sino que solamente se nos dice que se encontró en la montaña, ya hoy se ha asociado que el monte Sinaí se encuentra en lo que está en el justo donde se pega África y se pega Asia, en ese puntito abajito, en la parte de abajo donde está el convento de Santa Catalina, este monasterio tan famoso. Allí es donde se encuentra el monte Sinaí, que es el mismo que se dice que es el monte Horeb. También este monte Horeb, donde el pueblo subía, Moisés subía y bajaba, descendía como si fuera un alpinista, cada rato subía y bajaba la montaña, subía y bajaba la montaña, porque Dios le hablaba y Moisés le hablaba después al pueblo. Elías, por ejemplo, cuando se va al monte Carmelo para orar, acuérdense ese pasaje tan chistoso cuando empieza él a decir, bueno, a ver, vamos a ver, el Dios que haga bajar fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y recuerdan que él dijo, ustedes primero, y empiezan y luego ya se vuelven locos y él riéndose, ¿verdad? Habla más fuerte, quizás no los escucha, anda de viaje, anda haciendo unos negocios, ¿verdad? Y se ríe, y al final simplemente hace una oración, hace que incluso le pongan agua y le vuelven a poner el doble de agua, hace una pequeña oración y desciende fuego del cielo y consume toda la víctima. Y allí aprovecha y mata a los 450 profetas de Baal. Luego por eso Jezabel, que era la que promovía este culto, lo quiere matar. Y él se va triste al monte Horeb, angustiado. Recuerden que en la fuente de, no me acuerdo cómo se llama esta fuente, llegaban unos cuervos por la mañana y por la tarde a darle pan y a darle carne, ¿verdad? Para alimentarlo. Y luego después, cuando se quedó en una cueva triste, decía, no valgo más que mis padres, ya me quiero morir. Llegaba un ángel, ¿verdad? Y le dio unas hogazas de pan, un vaso de agua, y otra vez lo volvió a levantar porque como que quedó todavía medio débil, y le volvió a dar otro pedazote de pan y un buen jarro de agua, y órale, 40 días le sirvió hasta llegar al monte Horeb, donde se encontró con Dios. ¿Sí? La historia del profeta Elías es padrísima para que la lean, ¿verdad? Es muy interesante. Y bueno, allí aparecen también en este lugar donde se encuentra con el Señor, que se encuentra con Dios en el templo, y todos estos símbolos tan interesantes que nos ayudan a entender a nosotros cómo la montaña es un símbolo de estabilidad, un símbolo de eternidad, sobre todo que nos ayuda a entender la eternidad de Dios, que está en contraposición con las aguas en continuo movimiento, por ejemplo, de los arroyos, de los mares. La montaña es algo sólido, que permanece, que siempre está estable, que siempre es, posiblemente podríamos decir así, eterno, como Dios mismo. Y por lo tanto, la montaña, que siempre será un lugar elevado, será una relación directa con Dios, que es el único capaz de cambiar las montañas del lugar. ¿Sí? El único capaz. Un hombre no puede desbaratar montañas. Bueno, sí desbarata, ¿verdad? En la barranca el otro día desbarataron una montaña que ya hasta sirve, porque eso luego ya te deja un poquito de ver un poquito más, pero como que se siente raro, ¿verdad? Que lo que tú has visto toda la vida, un cerro, lo hagan planito. Pero bueno, anteriormente con todo, ¿cómo lo hacían? Con puros seres humanos era imposible, ¿verdad? Complicado. Punto número 4. Vamos a ver la montaña del Sinaí y el monte de Sion. Dos muy interesantes y muy importantes. Y luego después el monte de la Transfiguración. Esto nos ayudará a entender estas tres montañas, estos tres montes elevados que tienen un símbolo, sobre todo más especial en cuanto a la Biblia. La montaña del Sinaí. Aquí nos tendremos que referir, digamos, a dos montañas muy importantes. Primero el monte Sinaí y luego después al monte Sion. Que aquí lo que nosotros podríamos darnos cuenta que el monte Sinaí a nosotros no se nos dice específicamente dónde fue. Lo que sí sabemos es que una vez que el pueblo salió de Egipto, se encontró con Dios en el monte Sinaí. ¿Dónde es actualmente donde se dice que se encuentra? Pues cerca del monasterio de Santa Catalina, que algunos otros también lo identifican con el nombre de el Horeb, es decir, es el mismo. Ignoramos si es el mismo, si se puede identificar, si no se puede identificar. Generalmente algunos escritores bíblicos lo identifican,
El nombre Sinaí puede provenir del dios de la luna llamado Sin, o también una divinidad común entre los semitas, o también puede derivarse de Shené, que es la zarza que ardía sin consumirse. Acuérdense que también allí fue donde Moisés encontró la zarza ardiendo, que son esos matorrales secos que frecuentemente se quemaban en el desierto por el calor, pero lo curioso de que no se consumía, es decir, que permanecía el fuego, y es donde Dios se le revela a Moisés y le revela su misión, su deseo y su nombre, ¿sí? En el monte Horeb. Luego vuelven allí, donde en el monte Sinaí, esta montaña sagrada, es el lugar del encuentro del pueblo con su Dios. Y el pueblo no puede subir el monte y ni siquiera aproximarse a él. Vean lo sagrado de este monte. ¿Ustedes vieron la película de los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan de esos momentos, de esas escenas padrísimas que salían cuando salía que los terremotos y luego que Moisés aventó las tablas y se traga? No, a mí esas escenas me encantaban de niño, ¿verdad? Decía que se comía toda la gente que había hecho la idolatría al becerro, ¿verdad? Que se lo comía a mí, y todo eso se me hacía majestuoso, y más aún cuando en el monte, ¿verdad? De esa escena padrísima donde Dios con el dedo de fuego está escribiendo las tablas, ¿verdad? Es decir, ahí se manifiesta lo sagrado de este lugar, se manifiesta que incluso el pueblo de Israel no podía subir ni dar un pasito a la montaña porque moría fulminado, ¿sí? En ese momento. Entonces aquí descubrimos cómo esta montaña sagrada, que es el centro del lugar donde el pueblo se convierte en pueblo y se hace parte de este pacto con Dios, allí el pueblo el único que puede subir, el único que puede bajar como si fuera un alpinista es Moisés. Va y lleva, trae y dice, y luego después regaña, y luego después confronta, etc. Es decir, es el lugar del encuentro con Dios. Allí aparecen rayos, nubes, truenos, temblores, es decir, es un lenguaje de aquella época que nos ayuda a nosotros a entender que allí se manifestaba el Señor a través de todas estas cosas sobrenaturales que dan miedo, dan temor. Por eso se habla del santo temor, este temor reverencial que se tenía a la divinidad, que no te le podías acceder, y que es importante que nosotros sigamos conservando esto. Fíjense, hago un paréntesis. Ustedes se han fijado que todos los presbiterios están como en alto, como en un cerrito, ¿verdad? Ahora, yo aquí cada rato me echo pleito con los fotógrafos y con la gente en los bautismos, porque toda la gente se quiere subir ahí como si fuera potrero, ¿verdad? O sea, es un lugar sagrado, ahí es el lugar del sacerdote cuando está revestido para celebrar la Eucaristía, de los ministros que están instituidos, de los monaguillos, de los lectores que suben, pues obviamente con todo el respeto, ¿verdad? No para tomar ahí fotos y andar subiéndose y bajando y yendo y viniendo. A mí me gustaba mucho el comulgatorio, porque así era como una barrera, de aquí no pasas, ¿verdad? Me acuerdo que mi mamá me decía que a ella cuando veía al padre, antiguamente cuando celebraba la misa ad oriente, cuando él dice que el único que se ponía acceder ahí era el monaguillo y el sacristán, y el padre era el que acomodaba todas las cosas, pero ni una mujer se subía incluso, ¿verdad?, a esos lugares. Y ahora ya una cosa tremenda, ¿verdad? Yo aquí en los bautismos ya nomás tengo un ojo para acá y el otro para acá, ¿verdad? Aquí viendo niños, aquí viendo, porque luego se caen y luego nos caen encima y luego es y sobre todo que no se respeta, pareciera como si fuera un palco, que no lo es, ¿verdad? Es decir, deberíamos de tener siempre cuidado de darnos cuenta que acceder ahí es acceder a lo sagrado, acceder a lo divino. Es un pequeño monte, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Que tendríamos nosotros que tener este cuidado reverencial de darnos cuenta quién es el que está allí. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces hemos roto con lo sagrado. Yo pienso que esa es la crisis muy grande que nosotros en la iglesia tenemos, de romper con lo sagrado, de no saber el lugar donde nos encontramos y que todo nos sepa igual. Un teatro, un casino y un templo, o un cine. Y no descubrir que esos lugares verdaderamente son lugares sagrados. Fíjense cómo los seminaristas nos meten tanto, o sea, nos enseñan tanto esto, que cuando iban al cine, recuerdo que había compañeros que cruzaban por el cine y hacían genuflexión. Ya tenían eso, quizá, que pasábamos, que teníamos que cruzar y hacíamos genuflexión, pues pasaban una vez por el cine y hacían genuflexión, y yo creo que ni cuenta se daban, ¿verdad?, de que siempre que cruzaban por la mitad hacíamos eso. Pero muy bien, vamos al siguiente, el monte Sión. ¿Dónde es el monte Sión? Les decía que es el lugar donde se encuentra fundada Jerusalén, ¿sí? Es el lugar más alto, porque existe el monte Sión, que es
lo que identificamos como el monte Moria, donde Abraham iba a hacer este sacrificio de Isaac, ese mismo lugar. Bueno, pues ahí, en este lugar que forma parte de Jerusalén, es uno de los lugares más queridos e importantes para Israel. Allí David instaló el Arca de la Alianza. Y de esta manera Sión era como un nuevo Sinaí, es decir, esta nueva montaña que aparecía en el Antiguo Testamento, sobre todo con Moisés. Es un templo digno del Señor, siendo su hijo Salomón quien llevó a término este proyecto. Sión era el lugar más alto de la colina donde se asienta Jerusalén, que es lo que les decía allí. El lugar un poquito más alto, la colina se asienta como digamos, desde aquí comienza la ciudad de David y comenzaba hasta acá. Pero en la parte más alta, en esta parte se encontraba la explanada del templo y el templo, y aquí con sus torres, ¿verdad? Aquí había una torre, luego con los romanos se llamaba la Torre Antonia, que era la que vigilaba a toda la ciudad. Desde ahí se vigilaba toda la ciudad y todo el lugar alrededor, todos los lugares alrededor. Allí en este lugar, en Sión, se considera el centro de la tierra. Es decir, este es el lugar, el centro, la cumbre, el vértice del cielo. Es el lugar más alto, allí por excelencia, donde el Dios de la Alianza, el Dios del Sinaí, permanece. ¿Qué era el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era, nosotros podríamos pensar que es como una barca, porque decimos arca, ¿verdad? Pero el Arca de la Alianza era en sí el escabel. ¿Qué es el escabel? Ustedes han visto, por ejemplo, en los tronos que hay como donde se ponen los pies los reyes, que a veces les ponen como una almohadilla. Pues eso significaba el arca, es decir, allí era donde Dios ponía los pies. Es decir, era tan sagrado en ese sentido que lo único que Dios hacía era poner los pies en el arca. Era como el escabel, como la almohadilla donde los reyes donde posan allí sus pies. Acuérdense de esa visión que tuvo Isaías en su vocación cuando dice que veía al Señor y que la orla del manto, nomás la orla, es decir, la orillita, cubría todo el templo, ¿sí? Su majestad lo cubría todo, y hasta la orla, o sea, nomás la costurita, la bastillita del manto, cubría todo el templo. Imagínense lo grande que vio en esa visión al Señor Isaías, que se está refiriendo que en el templo, en ese lugar a donde Dios ponía sus pies, en el Sancta Sanctorum. O sea, ustedes imagínense lo que para un judío implica, y nosotros, que en el sagrario se encuentra Dios mismo. O sea, ahí nosotros, digamos, en ese sentido tenemos aún más, no solamente tenemos ahí los pies del Señor, tenemos su presencia, su cuerpo completo, su cuerpo y su sangre, que es lo interesante de este cerrito, de este lugar, de este presbiterio, el lugar más principal donde se encuentra el sagrario, que se encuentra allí oculto en toda su divinidad, en toda su realidad, nuestro Señor. Aquí, digamos que se consideraba en este lugar, en Sión, se consideraba el centro, el lugar más especial de la presencia de Dios. La montaña Sión debería de ser también, como los profetas lo cantaban, como un lugar que congrega nuevamente al pueblo disperso del exilio de Babilonia. Así, también es esta riqueza teológica de Sión, Jerusalén, como el corazón geográfico, histórico y político de todo Israel. Por eso, Sión, allí no solamente está el rey, sino también está el templo. El palacio del rey se encontraba aquí. Y se encontraba aquí el palacio del rey, más abajito, y aquí en la explanada se encontraba el templo. ¿Sí? Pero lo curioso es que templo y palacio se escribe igual Hekal en hebreo. Pero si decía Hekal Melech, significaba palacio. Hekal Adonai significaba templo. Es decir, al final son los dos lugares donde habita el rey, que es esta personificación de Dios, y el templo donde está su presencia. Estos dos lugares, pero que se encontraban en el monte Sión. No sé si alguien quiera leer esta cita que está al final de la página 301, al final de los tiempos. Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor, sobresaldrá sobre los montes, dominará sobre las colinas, hacia él afluirán todas las naciones. Vendrán pueblos numerosos, dirán, venid, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y vamos a ver cómo de ahí sale todo. ¿Sí? Ahí es el principio de absolutamente todo. Si ustedes desean hacer algún viaje, nunca se pueden perder en su vida Tierra Santa, y mucho menos Jerusalén.
háganlo. Si está en sus posibilidades, háganlo, porque es una cosa maravillosa ir a esos lugares, sobre todo los lugares donde estuvo en contacto el Señor, ¿sí? Que bueno, ya ahorita obviamente las cosas no están como cuando nuestro Señor estaba, pero hay muchas cosas muy interesantes y espiritualmente hablando, hay cosas que nos llenan muchísimo, sobre todo el Santo Sepulcro, este bello lugar donde estuvo depositado nuestro Señor, donde fue la resurrección, donde está a un ladito el Gólgota. Yo me imaginaba el Gólgota en un cerro, ¿no? Porque en los viacrucis nos hacían subir cerros y cerros, ¿verdad? Pero es un cerrito bien chiquito, como de 3 o 4 metros. ¿verdad? Nosotros aquí en los viacrucis, yo en los ranchos, cuando yo iba, hacía que vamos a ir hasta el cerro, hasta allá arriba. No, vamos hasta allá arriba. Si nuestro Señor subió un cerro, no, pero nuestro Señor subió un cerrito chiquito, pero yo pensé que era un cerro, no gigante, ¿verdad? Y aquí hacemos los viacrucis larguísimos. No fue tan largo el viacrucis, para que se den cuenta más o menos cómo fue. ¿verdad? Y el cerrito cómo estaba, el lugar donde lo depositaron, el sepulcro, que todo se encuentra en el mismo santuario ya ahora, ¿verdad? Muy bien, el pueblo se dirigía en peregrinación al monte del templo de Jerusalén frecuentemente. ¿sí? Jesús, al menos en Pascua, subía a Jerusalén a celebrar estas fiestas. Se quedaba con sus amigos, cerquita de allí, a 2,5 kilómetros, en Betania, con Marta, María y Lázaro, ¿verdad? Él, como se llenaba Jerusalén, pues él iba en las mañanas y los días a Jerusalén, pero en las tardes se devolvía con Marta, con María y Lázaro a comer y a dormir, bien a gusto, ¿verdad? Y hospedado con sus amigos. Y iba de todos modos a Jerusalén. 2,5 kilómetros, pues son media hora caminando, ¿verdad? 40 minutos, no era mucho que caminaba ida y vuelta Jesús. Jesús es el fundador de este nuevo pueblo de Dios y va a convertir su vida en una peregrinación a la montaña también de Sion, Jerusalén, a fin de purificar el antiguo templo y tomar posesión de esta montaña. En efecto, este pueblo de Sinaí, Jerusalén, los apóstoles llevarán desde allí a toda la tierra la nueva ley de Jesús, alrededor de este nuevo templo que congregarán todos los pueblos en un solo pueblo de Dios. Es decir, fíjense cómo lo que para los judíos es Jerusalén, Sion, para nosotros, el nuevo pueblo de Israel, Jesús se convierte en este nuevo Moisés, que en otro monte, en Jerusalén, nos da otra nueva ley. Y desde allí, los hijos de Israel, en ese sentido del nuevo pueblo de Dios, que son los apóstoles, los 12 apóstoles, entendidos como las 12 tribus de Israel, son nuestros 12 pilares en la iglesia, que nosotros a través de este conocimiento conocemos esta ley que el Señor nos ha querido dar. Vamos al punto número 6. que es el monte de la transfiguración. ¿Cómo se llamaba este monte según lo que nosotros hoy sabemos? El monte Tabor, ¿sí? Que como les digo, en el Nuevo Testamento está sembrado y tiene muchísimos elementos de montes y montañas como lugares privilegiados de encuentro con Dios. Sin embargo, aquí Mateo, sobre todo, que dirige este evangelio de los judíos, que conocía muy bien el sentido teológico de la montaña, vemos cómo él advierte que la transfiguración del Señor se dio en un monte, pero no dice dónde. Es decir, no nos menciona el lugar, simplemente dice un monte muy elevado. La iglesia después, durante el tiempo, ha indicado, según la tradición, que es este monte Tabor. El monte Tabor se encuentra en una llanura muy bonita, es decir, todo es llano, 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 ¿sí? Y sembradíos en medio del desierto. Ustedes imagínense, es como si fuera un oasis, y en la parte de arriba está el monte Tabor y arriba como una meseta chiquita, y desde allí puedes ver todo absolutamente, y se ve todo bonito, ¿verdad? Porque allí está fresco, está bien agradable. Como el desierto es caluroso y luego aparte allí hay mucha humedad, hay muchos sembradíos, se ve, está bonito, subes y allí es el lugar, el monte Tabor, donde según la tradición se transfiguró el Señor, ¿sí? Que aquí aparecerán, por ejemplo, en Mateo muchísimas menciones de montañas, por ejemplo, el monte de las tentaciones, los montes de Galilea, por ejemplo, aparece el monte de las bienaventuranzas, del monte donde Jesús realizaba curaciones, donde multiplicó el pan, el monte de la transfiguración. Fíjense todas estas citas que ya aparecen en la parte de arriba de la página 303. El monte de los olivos, Jerusalén, ¿sí? El monte de los olivos y la venida del Hijo del Hombre, es decir, que del monte va a descender el Hijo de Dios y va a entrar por una puerta en Jerusalén, que ahorita está sellada, ¿sí? Que esa puerta era el acceso al templo, y ahorita está sellada, y se dice que cuando llegue el Mesías, esa puerta la tumbarán y la abrirán. Y por eso hay muchas sepulturas de judíos allí, que es un lugar más caro para sepultar, porque los primeros que van a resucitar van a empezar por allí, y luego ya se van a ir por todo alrededor, y luego ya después aquí por... no sé cómo va a estar el asunto, pero el asunto es que, según las profecías, los primeros en resucitar, según lo que dice la Sagrada Escritura, es
los que están en esa puerta del Mesías, así se llama. Que descenderá el Mesías por el monte de los olivos al huerto de Getsemaní y subirá al monte Sión y abrirá esa puerta, y es el lugar donde se encuentra ahora mismo esta mezquita de Omar, que es el lugar donde se encontraba el templo de Jerusalén. Este lugar del monte de la Transfiguración tiene una estrecha relación con el monte Sinaí, porque fíjense, los evangelistas con toda la intención no dicen el nombre de esta montaña para facilitar la conexión con esta montaña famosa de Sinaí, con la persona de Jesús. Es decir, que hasta el siglo IV se le coloca el nombre del monte Tabor, pero si ustedes se fijan y leen en el Evangelio, no aparece el nombre. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Subió a un monte. Allí Dios le dio la ley. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sube a un monte, el monte Tabor, que no nos indica el nombre, pero es como una identificación de lo que Moisés hizo en el Antiguo Testamento, lo que Jesús realiza en el Nuevo. Vamos a leer este pasaje que allí dice, unos 8 días después, no sé si alguien quiere leerlo. Unos 8 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió al monte para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron conversando con él 2 hombres, eran Moisés y Elías. Mientras estaba hablando, Pedro vino una nube y los cubrió, y se asustaron al entrar en la nube. De la nube salió una voz que decía: este es mi hijo elegido, escuchadlo. Fíjense, entonces aquí aparece el monte, aparece la nube, aparece Moisés y Elías, es decir, el que podría encarnar toda la ley, y Elías, el más importante de todos los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Y dice Lucas, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estarían hablando? Lucas dice que le estaban indicando el tipo de muerte que iba a padecer, es decir, el destino que iba a padecer, que era la pasión, la muerte, pero luego la resurrección. Pero sin embargo aquí, estas cuestiones, aquí aparecen muchos elementos y símbolos también muy interesantes, por ejemplo, la luz, la blancura, el resplandor, la nube, todo esto indica la presencia de Dios. Es decir, estamos ante un nuevo Sinaí. ¿Recuerdan cuando Moisés bajaba del Sinaí? ¿Cómo bajaba él? Resplandeciente. Tanto era así que tenían que ponerle como cubrirlo con algo para que no pudiera encandilarlo. Si ustedes recuerdan, ¿han visto al Moisés de Miguel Ángel? El que esculpió Miguel Ángel, que tiene unos cuernitos aquí, como de chivito. Sí, aquí tiene unos cuernitos como de chivito. Pero es que la traducción, él tradujo mal. ¿Por qué? Porque Keren significa rayo, ¿verdad? Y Karen significa cuerno. Entonces él lo tradujo mal y en vez de ponerle los rayos, le puso cuernitos, ¿verdad? Pero no es que esté mal. O sea, al final el cuerno también, ¿se acuerdan el símbolo que tiene? ¿O no lo vimos el símbolo del cuerno? ¿No lo vimos? Bueno, el símbolo del cuerno significa potestad, significa poder. Acuérdense que cuando Samuel va a ungir a David, ¿con qué lo unge? Con un cuerno. Con el cuerno, es decir, el cuerno de la potestad. Y recuerdan que, por ejemplo, cuando aparecen no vimos ese, ¿no, verdad? No está ese simbolismo. No. Soñé entonces. Bueno, pues entonces también recuerden cuando las bestias del Apocalipsis le salen cuernos y cuernos y cuernos, es decir, el poder también de lo temporal, el poder humano, ¿sí? Eso significa. Vamos a leer la siguiente cita también para poder entender esta cita de la transfiguración en el monte Tabor con la cita del monte Sinaí. Moisés subió al encuentro. Moisés subió al encuentro de Dios y el Señor lo llamó desde el monte. Yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo pueda escuchar cómo hable contigo. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña. La gloria del Señor aparecía a la vista de los israelitas como un fuego devorador sobre la cima del monte. Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Moisés no sabía, al bajar del monte, que su rostro irradiaba luminosidad por haber hablado con el Señor. A ver, díganme entonces las semejanzas que aparecen en estas 2 citas. A ver, díganme. La nube, la luz, el resplandor del rostro. ¿Verdad? ¿Qué más? La blancura. ¿Qué más?
Los truenos, ¿verdad? Que es la voz de Dios, luego se escucha la voz de Dios, así. El monte, ¿sí? Es decir, en los dos es del monte. Uno, como el profeta más grande del pueblo de los judíos, de Israel, que es Moisés, y para nosotros, nuestro profeta de Nazaret, nuestro Mesías, que es Jesucristo. Es decir, si ustedes se fijan, aparecen en ese sentido ambos pasajes con muchísimos simbolismos que coinciden y se pueden vincular uno con otro. Bueno, Jesús, más que un Moisés transfigurado, que aparece más bien con características divinas, con una inmensa blancura en sus vestidos. Dice que nadie podía, en ese momento, dice, nadie puede igualar, ¿verdad? Ni Vanish lo puede hacer así. Y aquí aparecen, dice, que no solamente con esta blancura en sus vestidos, sino también la majestad que lo rodea en la montaña. Así decía, acolitado o acompañado por personajes en la montaña del Antiguo Testamento, por ejemplo Moisés, el hombre de la ley de la montaña de Sinaí, Elías, el modelo del profeta, en la montaña del Carmelo. Fíjense cómo se asocian estos mismos simbolismos, el Carmelo, Sinaí y este monte Tabor. Allí vemos entonces a Jesús en este monte de la transfiguración como el nuevo legislador y el profeta definitivo, ¿sí? Por lo tanto, aquí el Hijo de Dios, Jesús, que es el legislador definitivo, aparece una voz que lo puede así confirmar. Este es mi elegido, escúchenlo. ¿Sí? Jesús es investido entonces como aquel que trae la palabra de Dios para el nuevo pueblo, por el convocado, y por lo tanto dice que el Señor tu Dios suscitará, dice en el Deuteronomio, en medio de tus hermanos un profeta como yo, y a él lo escucharéis. Es decir, fíjense cómo el Antiguo Testamento funge como una profecía y el cumplimiento, el Nuevo Testamento, de todas las profecías, sobre todo en Jesucristo. Punto número 7, una pregunta dice, ¿está Dios en las montañas? Vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque es interesante. Fíjense, ahí aparece un ladito en la imagen el monte Tabor, ¿sí? Ahí aparece, no está tan alto el monte Tabor, está bajito, puede caminar uno por ahí y subirlo, pero es más fácil subirlo que te lleven y ahí te dejen arriba, ¿verdad? Así no llega uno todo sudado y fatigado. Bueno, las montañas, las colinas, los santuarios, las capillas, las ermitas, las imágenes de todos los montes, se encuentra lo sagrado allí mismo. Pero cuando Moisés baja del Sinaí, Dios baja también y se queda en la tienda, en medio de su pueblo. Fíjese cómo dice, yo descenderé en la nube. Y el Señor desciende en la nube como para protegerse y que nadie lo viera, imagínense. Y aquí podemos darnos cuenta que en el Nuevo Testamento ninguna de las montañas tiene un nombre propio. ¿Por qué? Porque los evangelistas sabían que este símbolo de la montaña, que significaba esta unión o este acercamiento con Dios, con el Dios que estaba presente en Cristo, no le dan tanta importancia. ¿Por qué? Porque existían lugares sagrados. Y lamentablemente el ser humano siempre ha sido un poco supersticioso. Si imagínense que hubiera habido estos lugares que se hubieran identificado desde siempre como un lugar sagrado, pues hubieran adorado más la montaña que al mismo Dios. Por lo tanto, los evangelistas por eso casi generalmente no dan nombre de esto. Es la tradición de la iglesia que después coloca, aquí fue, en este pasaje de la Biblia, este es el lugar que está hablando, ¿sí? Pero fue después la tradición de la iglesia hasta los siglos, pero los evangelistas no lo ponen precisamente porque evitan que el culto de la montaña fuera llegado, digamos, o mejor dicho, haya sido el lugar más sagrado que Dios mismo. Por lo tanto, tratan en esta parte como de no darle una identidad propia. Acuérdense que lo que dice Jesús a la samaritana, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni a Jerusalén, se refiere al monte Garizim. Ha llegado la hora en que los que rinden el verdadero culto al Padre lo darán en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no podemos apoyar nuestra fe en el culto de una montaña cualquiera, sino únicamente en la persona de Jesús y su palabra, ¿sí? Es decir, el monte naturalmente nos ayuda a nosotros a tener este contacto visible con el Dios invisible, sensible con el Dios invisible, pero no debemos nosotros adorar ningún sitio. Por eso sabían los peligros, y los evangelistas sabían los peligros que esto podía acarrear si ponían el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, de un monte. ¿Por qué? Porque podrían adorar más el lugar como un lugar santo, como si fuera divino, ¿sí? Más que al mismo Jesús, más que al mismo Dios. Por eso, con Jesús la montaña ha perdido un valor sagrado. Ya nosotros no lo consideramos así de esta manera
tan sagrada, porque el único lugar de encuentro de los seres humanos con Dios ha pasado a ser la persona de Jesucristo, es decir, Él es la montaña de Dios, podríamos decirlo así. Ante la tentación de Pedro, fíjense que dice que pide quedarse tranquilo en lo alto de una montaña, Jesús ordena descender diciendo, no en la montaña, el lugar del culto, sino Él mismo, el Señor, que se convierte en el centro de todo nuestro culto. Por eso Jesús ahora es la verdadera montaña, el lugar privilegiado de encuentro de Dios con los hombres, el único mediador de la nueva alianza que se nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la sangre de Abel. Es decir, cuando nosotros queramos ir a la montaña, vayamos al sagrario. Es ahí la montaña, digamos, este punto de encuentro con Dios, donde podemos encontrarnos directamente con el Señor. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les pareció este símbolo? ¿Sí? Muy bien. No sé si tengan algún comentario o algo que tengan referente a esto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Si gustan, concluimos con una oración. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias a ustedes. Dios los bendiga.